el armamento la guerra de los iconos. Cuando la rusa Valentina Terashikova, casi sin preparación como piloto, fue puesta en órbita, el 6 de junio de 1963, su acción, según reaccionaron a ella la prensa y los otros medios, fue una especie de desfiguración de las imágenes de los astronautas masculinos y, sobre todo, de los estadounidenses. Al rehuir de la pericia de los astronautas estadounidenses, todos ellos pilotos de pruebas cualificados, parece que para los rusos los vuelos espaciales no son lo bastante afines al aeroplano como para necesitar las alas de un piloto. Como nuestra cultura nos prohíbe poner en órbita a una mujer, nuestra única respuesta posible habría sido poner en órbita a un grupo de niños del espacio para indicar que, después de todo, no era más que un juego de niños. Sencillamente, es ofrecida a Occidente la primera mujer astronauta en la persona de la pequeña Valentina, una preciosidad, adecuada a nuestra sentimentalidad. De hecho, hace ya tiempo que se está librando la guerra de los iconos, o erosión de la compostura colectiva del rival. La tinta y la fotografía están sustituyendo a la infantería y a los tanques. Día a día la pluma se hace más fuerte que la espada. La expresión francesa, guerre des nerfs, 61, de hace 25 años se conoce ahora como la Guerra Fría. Es una verdadera batalla de información y de imágenes mucho más profunda y obsesiva que las viejas guerras calientes con armamento industrial. Las guerras, calientes, del pasado empleaban armas que derribaban al enemigo de uno en uno. Incluso las guerras ideológicas de los siglos XVIII y XIX se libraron convenciendo a individuos, de uno en uno, de adoptar nuevos puntos de vista. En cambio, la persuasión eléctrica con la foto y el cine sumerge a poblaciones enteras en una imaginería nueva. La conciencia plena de dicho cambio tecnológico apareció en Madison Avenue hace 10 años, cuando cambiaron su táctica de promoción de productos individuales por la de implicación colectiva en la imagen corporativa, llamada ahora opinión corporativa. Paralelamente a la nueva Guerra Fría de intercambios de información, está la situación que comenta James Reston en un despacho al New York Times desde Washington. La política interior se ha internacionalizado. El líder laborista británico está aquí entregado a su campaña para primer ministro de Gran Bretaña. Muy pronto John F. Kennedy habrá terminado su visita a Italia y Alemania, donde ha hecho campaña para su reelección. Ahora todo el mundo recorre algún país extranjero y en general, el nuestro. Washington todavía no se ha hecho a su papel de tercer hombre. Sigue olvidando que cualquier cosa que se diga aquí puede ser utilizada, por un bando u otro, en alguna campaña electoral e incluso podría llegar a ser, por casualidad, el factor decisivo en la votación final. Si la Guerra Fría de 1964 se está librando con tecnologías de la información es porque todas las guerras, en todas las culturas, siempre se han librado con las últimas tecnologías disponibles. En uno de sus sermones, Yondan comentaba con agradecimiento la bendición que suponen las armas de fuego pesadas. Beneficiándose de la luz de la razón, han descubierto la artillería, con la cual las guerras se acaban mucho antes que nunca. Los conocimientos tecnológicos necesarios para el empleo de la pólvora y el barrenado de los cañones le parecían a Adán, la luz de la razón. No reparó en otro avance de la misma tecnología que aceleró y extendió el alcance de la matanza humana. Yonunef se refiere a él en War and Human Progress. El abandono progresivo, en el siglo XVII, de la armadura en el equipo de los soldados liberó algunos suministros de metales que serían empleados en la fabricación de armas de fuego y de proyectiles. Examinando las consecuencias psíquicas y sociales de las extensiones tecnológicas del hombre, es fácil descubrir en ello una trama continua de acontecimientos entretejidos. En los años 20, el rey Amanuya puso al parecer el dedo en esta trama cuando dijo, tras disparar un torpedo, ya casi me siento inglés. El mismo sentido de la textura incesantemente entretejida del destino humano, la percibe el niño que dice, papá, odio las guerras. ¿Por qué, hijo? Porque las guerras hacen la historia y odio la historia. Las técnicas para barrenar los cañones que se desarrollaron durante varios siglos proporcionaron los medios que hicieron posible el motor de vapor. La biela y el cañón plantearon los mismos problemas a la hora de taladrar el duro acero. Anteriormente, había sido el acento lineal de la perspectiva el que había canalizado la percepción en caminos que llevaron a la creación de las armas de fuego. Mucho antes de los cañones, la pólvora se había utilizado como explosivo, al estilo de la dinamita. El empleo de la pólvora para propulsar los proyectiles en sus trayectorias tuvo que esperar hasta la llegada de la perspectiva en las artes. Esta asociación de acontecimientos entre la tecnología y las artes tal vez pueda explicar un hecho que lleva tiempo desconcertando a los antropólogos. Una y otra vez, estos han intentado explicar el hecho de que los pueblos no alfabetizados suelen tener poca puntería con los rifles basándose en que, con el arco y las flechas, la proximidad a la caza importaba más que la precisión a distancia,
casi imposible de lograr, de ahí, dicen algunos antropólogos, que imitaran a los animales cazados vistiendo sus pieles para acercárseles. También cabe considerar que el arco es silencioso y que, cuando una flecha yerra al blanco, los animales rara vez huyen. Si la flecha es una extensión de la mano y del brazo, el rifle es una extensión del ojo y de los dientes. Tal vez sea pertinente señalar que fueron los alfabetizados colonos norteamericanos los que promovieron el cañón estriado y unas miras mejores. Perfeccionaron los antiguos mosquetes y crearon el rifle Kentucky. Los alfabetizados bostonianos disparaban mejor que los soldados británicos. La buena puntería no es un atributo del nativo o del montero, sino del colono alfabetizado. Este es el argumento que relaciona las armas de fuego con el descubrimiento de la perspectiva y la extensión del poder visual en la alfabetización. En el cuerpo de marines, se ha averiguado que realmente existe una correlación entre la educación y la puntería. Nuestra fácil elección de un blanco separado y aislado en el espacio, con el rifle como extensión del ojo, no es para el analfabeto. Así como la pólvora era conocida mucho tiempo antes de que se la aplicara a las armas de fuego, lo mismo ocurrió con la magnetita o piedra imán. Su aplicación en la brújula para la navegación lineal tuvo que esperar hasta el descubrimiento de la perspectiva lineal en la pintura. Los navegadores tardaron mucho tiempo en aceptar la posibilidad de que el espacio fuera uniforme, conexo y continuo. Hoy en día, en física, pintura y escultura, el progreso consiste en abandonar la idea de espacio uniforme, continuo o conexo. Lo visual ha perdido la primacía. En la Segunda Guerra Mundial, la puntería fue reemplazada por las armas automáticas, que se disparaban a ciegas en lo que se llamó perímetro de fuego, o calles de fuego. Los veteranos lucharon por conservar el rifle Springfield, accionado por muelle, que primaba la observación y la precisión del disparo unitario, pero se descubrió que era mejor rociar el aire con plomo en una especie de abrazo táctil, tanto de noche como de día, y la observación dejó de ser necesaria. A estas alturas de la tecnología, el individuo alfabetizado se encuentra en la posición del veterano que prefería el Springfield de muelle al perímetro de fuego. Como lo explica Milik Kapik en The Philosophical Impact of Modern Physics, es este mismo hábito visual lo que, en la física moderna, retrasa y entorpece al individuo alfabetizado. Los individuos de las sociedades centroeuropeas, más antiguas, tienen más facilidad para concebir las relaciones y velocidades no visuales del mundo subatómico. Nuestras sociedades altamente alfabetizadas se quedan perplejas al encontrarse con las nuevas estructuras de opinión y sentimiento que resultan de la información global e instantánea. Todavía están atrapadas en los puntos de vista y los hábitos de abordar una cosa cada vez. Estos hábitos son molestos en cualquier estructura de movimiento eléctrico de información, aunque podrían controlarse tomando conciencia de dónde se han adquirido. Pero las sociedades alfabetizadas piensan que su prejuicio artificial a favor de lo visual es algo natural innato. La alfabetización sigue siendo la base y el modelo de todos los programas de mecanización industrial, aunque, al mismo tiempo, retiene la mente y los sentidos de sus usuarios en la matriz mecánica y fragmentaria tan necesaria para el mantenimiento de la sociedad mecanizada. Por eso nos resulta a todos tan traumática la transición de la tecnología mecánica a la eléctrica. Las técnicas mecánicas, con sus limitados poderes, hace tiempo que las venimos empleando como armas. Las técnicas eléctricas no pueden emplearse de forma agresiva, a menos que sea para acabar de una vez con todas las formas de vida, como cuando se apaga la luz. Vivir con ambas tecnologías a la vez es el peculiar drama del siglo XX. En Education Automation, R. Buckminster Fuller considera que el armamento siempre ha sido una fuente de adelantos para la humanidad porque va requiriendo siempre mejores prestaciones con menos recursos. Al pasar del barco al avión, las prestaciones por kilo de material y de combustible cobraron incluso más importancia. Esta tendencia hacia cada vez más poder con menos material es característica de la edad eléctrica de la información. Fuller ha estimado que, en los primeros 50 años de aviación, se invirtieron internacionalmente unos $2,5 billones para subvencionar el avión como arma. Añade que dicho importe equivale a 62 veces el valor de todas las reservas de oro del mundo. Su tratamiento de estos temas es más tecnológico que el de los historiadores, que a menudo tienden a considerar que la guerra no produce nada nuevo en cuanto a inventos. Este hombre nos enseñará cómo vencerlo, se dice que observó Pedro el Grande cuando su ejército fue derrotado por el de Carlos XII de Suecia. Hoy en día, los países atrasados pueden aprender de nosotros cómo vencemos. En la nueva edad eléctrica de la información, los países atrasados tienen algunas ventajas específicas frente a las culturas industrializadas y altamente alfabetizadas, pues todavía tienen el hábito y la comprensión de la propaganda oral, erosionados desde hace tiempo en las sociedades industriales. Los rusos solo tuvieron que adaptar sus tradiciones orientales del icono y de la construcción de imágenes para ser agresivamente eficaces en el moderno mundo de la información. La idea de imagen, que Madison Avenue tuvo que aprender por las malas, era la única idea disponible para la propaganda rusa.
Los rusos no han hecho gala de imaginación ni de ingeniosidad en su propaganda. Se han contentado con hacer lo que sus tradiciones religiosas y culturales les habían enseñado, a saber, construir imágenes. Tradicionalmente, la ciudad en sí ha sido arma militar y escudo, o blindaje, colectivo, una extensión del castillo de la piel. Antes del bullicio de la ciudad, el hombre cazador tuvo su etapa de recolección de alimentos, del mismo modo que ahora, en la edad eléctrica, el hombre ha revertido, psíquica y socialmente, al estadio nómada, aunque, ahora, se llama recolección de información y procesamiento de datos. Pero es global, hace caso omiso de la forma de la ciudad y la sustituye. La ciudad, por lo tanto, tiende a quedar obsoleta. Con la tecnología eléctrica instantánea, el globo no puede ser más grande que una aldea, y la naturaleza misma de la ciudad como forma predominante se disolverá inevitablemente como un fundido en una película. En el Renacimiento, la primera circunnavegación del globo dio al hombre un sentido totalmente nuevo de abrazo y de posesión de la Tierra, del mismo modo que los actuales astronautas acaban de volver a modificar la relación del hombre con el planeta, reduciendo su ámbito al de un paseo vespertino. Como el barco, la ciudad es una extensión del castillo de la piel de todos sus moradores del mismo modo que la ropa es una extensión de la piel individual. Pero las armas en sí son extensiones de las manos, de las uñas y de los dientes y nacen como herramientas necesarias para el tratamiento de la materia. Hoy en día, en medio de la repentina transición de la tecnología mecánica a la eléctrica, nos es más fácil ver el carácter de todas las tecnologías anteriores, ya que, de momento, estamos desligados de todas ellas. Puesto que la nueva tecnología eléctrica no es una extensión del cuerpo sino del sistema nervioso central, vemos todas las tecnologías, lenguaje incluido, como un instrumento para tratar la experiencia y como herramienta para almacenar y acelerar la información. En semejante situación, cualquier tecnología puede, razonablemente, considerarse como un arma. Ahora, las guerras anteriores pueden verse como el tratamiento de materiales difíciles y resistentes mediante la última tecnología, como una rápida inundación del mercado del enemigo con productos industriales, hasta llegar a la saturación social. De hecho, la guerra puede verse como el proceso de lograr el equilibrio entre tecnologías desiguales, hecho que explica la perpleja observación de Toynbee que cada invención de un arma nueva es un desastre para la sociedad y que el militarismo es de por sí la causa más frecuente del colapso de las civilizaciones. Con el militarismo, Roma extendió la civilización, o individualismo, la alfabetización y la linealidad a muchas tribus orales y atrasadas. Incluso hoy en día, la mera existencia de un occidente alfabetizado e industrial se manifiesta con toda naturalidad como una espantosa agresión contra las sociedades no alfabetizadas. Del mismo modo, la mera existencia de la bomba atómica se manifiesta como un estado de agresión universal contra las sociedades industriales y mecanizadas. Por un lado, toda arma o tecnología nueva supone una amenaza para quienes no la tengan. Y por otro, cuando todo el mundo dispone de las mismas ayudas tecnológicas, empieza el furor competitivo del patrón homogeneizado e igualitario contra el cual, en el pasado, a menudo se ha empleado la estrategia de clases sociales y castas. La casta y la clase social son técnicas de contención social que tienden a producir la homeostasis de las sociedades tribales. Hoy en día, parece que estamos atascados entre dos edades, una de destribalización y otra de retribalización. Entre la ejecución de algo terrible y el primer impulso, todo lo que hay en medio es como un fantasma o un horrendo sueño, el genio y los medios mortales se reúnen en consejo, y el estado del hombre, como el de un pequeño reino, sufre entonces una especie de insurrección. Julio César, Bruto, 2, y el hecho de que la tecnología mecánica, como extensión de partes del cuerpo humano, haya ejercido una fuerza de fragmentación psíquica y social, no tiene más clara manifestación que el armamento mecánico. Con la extensión del sistema nervioso central en la tecnología eléctrica, hasta el armamento hace que resulte más claro el hecho de la unidad de la familia humana. Como arma, la facultad de inclusión de la información se convierte en un recordatorio diario de que deben rehacerse la política y la historia en forma de fortalecimiento de la fraternidad humana. Este dilema del armamento le resulta muy claro a Leslie Duart, que en Christianity and Revolution señala la obsolescencia de las fragmentadas técnicas de equilibrios de poder. Como instrumento político, la guerra moderna ha llegado a significar la existencia y el fin de una sociedad que excluye a cualquier otra. A estas alturas, el armamento es una realidad autodestructiva. 33. La automatización. Aprender a vivir. Un reciente titular de periódico afirmaba, muere la escuela pequeña por culpa de las buenas carreteras.
Las pequeñas escuelas, en las que se enseñaban todas las asignaturas a todos los cursos a la vez, sencillamente desaparecieron cuando los mejores transportes permitieron los espacios y la enseñanza especializados. No obstante, en el otro extremo del movimiento acelerado, desaparece de nuevo la especialización del espacio y de la temática. La automatización no significa simplemente desaparición de empleos y reaparición de funciones complejas. Con la recuperación instantánea de la información, posible gracias a la electricidad, concluyen siglos de presión especializada en la pedagogía y la ordenación del saber. La automatización es información, no solo acaba con el empleo en el mundo laboral, sino también con las asignaturas en el mundo del saber, aunque no acaba con este. El futuro del trabajo consiste en aprender a vivir en el mundo de la automatización. Es un patrón familiar en la tecnología eléctrica en general. Pone fin a las viejas dicotomías entre cultura y tecnología, arte y comercio y trabajo y ocio. Si en la edad mecánica de la fragmentación, el ocio era ausencia de trabajo, o estar ocioso, en la edad eléctrica ocurre a la inversa. Como la edad de la información requiere el empleo simultáneo de todas nuestras facultades, nos damos cuenta de que estamos más ociosos cuando nos implicamos con más intensidad, un poco como lo que les pasa a los artistas en cualquier época. En términos propios de la edad industrial, puede señalarse que la diferencia entre la anterior edad mecánica y la nueva era eléctrica se manifiesta en los distintos tipos de inventarios. Desde la electricidad, los inventarios no constan tanto de mercancías almacenadas sino de materiales en continuo proceso de transformación en lugares físicamente separados. La electricidad no solo prima el proceso, tanto en la fabricación como en el saber, sino que, además, desvincula la fuente de energía del lugar del proceso. En el mundo de los entretenimientos, este hecho se denomina medios de comunicación de masas, porque la fuente del programa y el proceso de experimentarlo son independientes en el espacio aunque simultáneos en el tiempo. En la industria, este hecho básico es la causa de una revolución científica llamada automatización o cibernética. En la educación, la división convencional de la materia en asignaturas ha quedado tan anticuada como los medievales trivio y cuadrivio en el Renacimiento. Estudiada en profundidad, cualquier asignatura dada se relaciona en el acto con otras. La aritmética de tercero o de noveno, enseñada en términos de la teoría de los números, de lógica simbólica o de historia cultural, deja de ser mera resolución de problemas. Si los planes de estudio siguen ajustándose a los actuales patrones de fragmentada inconexión, nos prometen una ciudadanía incapaz de comprender el mundo cibernético en que vivirá. La mayoría de los científicos es consciente de que, desde que hemos adquirido ciertos conocimientos de electricidad, ya no puede hablarse de los átomos como partículas de materia. A medida que se vaya sabiendo más de las descargas y de la energía eléctrica, habrá cada vez menos tendencia a describir la electricidad como algo que fluye, como el agua, por un cable o que está contenida en una batería. La tendencia ahora consiste en hablar de la electricidad como los pintores hablan del espacio, es decir, que es una condición variable que implica las posiciones especiales de dos o más cuerpos. Ya no se tiende a hablar de la electricidad como de algo contenido, en lo que sea. Hace ya tiempo que los pintores saben que los objetos no están contenidos en el espacio, sino que generan sus propios espacios. Fue esta naciente toma de conciencia en el mundo matemático del siglo pasado la que permitió a Lewis Carroll, matemático en Oxford, concebir Alicia en el País de las Maravillas, obra en la que el tiempo y los espacios no son uniformes ni continuos, como venían aparentándolo desde la aparición de la perspectiva en el Renacimiento. En cuanto a la velocidad de la electricidad, no es sino la velocidad de la causalidad total. Una de las facetas más importantes de la edad eléctrica es el establecimiento de una red global que asume muchas características del sistema nervioso central. Este no es una simple red eléctrica, constituye un campo unificado de experiencia. Como han señalado los biólogos, el cerebro es un lugar de interacción en el que pueden intercambiarse y traducirse todo tipo de impresiones y experiencias, lo que nos permite reaccionar como un todo al mundo. Naturalmente, cuando entra en juego la tecnología eléctrica, las operaciones más variadas y de mayor alcance de la industria y de la sociedad rápidamente asumen una posición unificada. Sin embargo, esta unidad orgánica de los interprocesos, que el electromagnetismo ha infundido en las más diversas y especializadas áreas y órganos de acción, es totalmente opuesta a la organización de una sociedad mecanizada. Mediante la fragmentación, se logra la mecanización de cualquier proceso dado, empezando con la mecanización de la escritura mediante el tipo móvil en lo que se ha llamado la monofractura de la manufactura. El telégrafo eléctrico, cruzado con la tipografía, creó la extraña forma actual del periódico moderno. Cualquier página de la prensa telegráfica es un mosaico surrealista de pedacitos de interés humano, en intensa interacción. Así era la forma artística de Chaplin y de las primeras películas mudas.
Aquí también una aceleración extrema de la mecanización, una cadena de montaje de fotogramas en celuloide, produjo un extraño cambio de sentido. El mecanismo del cine, con la ayuda de la electricidad, ha creado la ilusión de la forma y del movimiento orgánicos, del mismo modo que la posición fija creó, hace 500 años, la ilusión de perspectiva en una superficie plana. Ocurre lo mismo, aunque menos superficialmente, cuando el principio eléctrico cruza las líneas mecánicas de la organización industrial. La automatización guarda tanto carácter mecánico como conserva el automóvil las formas del caballo y del carruaje. Y, sin embargo, la gente habla de la automatización como si no hubiéramos pasado el saco de avena y como si el voto por el caballo en las próximas elecciones fuera a barrer el régimen de la automatización. La automatización no es una extensión de los principios mecánicos de la fragmentación y separación de las operaciones. Es más bien una invasión del mundo eléctrico en virtud del carácter instantáneo de la electricidad. Por eso, en el campo de la automatización, se insiste en que esta es tanto una forma de pensar como de hacer. La sincronización instantánea de numerosas operaciones ha acabado con el antiguo patrón mecánico de disponerlas en secuencia lineal. La cadena de montaje ha ido por el mismo camino que la línea de teléfono compartida. Los aspectos lineal y secuencial del análisis mecánico no son los únicos que han borrado la aceleración eléctrica y la sincronización exacta de la información que constituyen la automatización. La automatización, o cibernética, trata todas las unidades y componentes del proceso industrial y comercial del mismo modo que la radio o la televisión combinan a los individuos de la audiencia en nuevos interprocesos. La nueva clase de interrelaciones, en la industria y el entretenimiento, es el resultado de la velocidad eléctrica instantánea. La nueva tecnología eléctrica extiende el tratamiento instantáneo del conocimiento mediante una interrelación que ya se produjo hace mucho tiempo en nuestro sistema nervioso central. Es esta velocidad la que constituye la unidad orgánica y cierra la edad mecánica que había acelerado con Gutenberg. La automatización introduce la verdadera producción en masa, no en términos de cantidad sino en virtud de un instantáneo abrazo inclusivo. Muy parecido es el carácter de los medios de comunicación de masas. La expresión se refiere no al tamaño de las audiencias, sino al hecho de que todo el mundo se ve implicado en ellos al mismo tiempo. Así, con la automatización, la industria de los bienes de consumo presenta el mismo carácter estructural que la del entretenimiento, en cuanto a que ambas se acercan a la condición de información instantánea. La automatización no afecta solamente a la producción, sino a todas las fases de consumo y comercialización. En un circuito automatizado, el consumidor se convierte en productor del mismo modo que el lector del mosaico de la prensa telegráfica se hace sus propias noticias o, simplemente, es sus propias noticias. En la historia de la automatización hay un componente tan básico como el tacto para la imagen televisual. En cualquier máquina automática, o conjunto de máquinas y funciones, la generación y la transmisión de la energía están completamente separadas del trabajo que consume dicha energía. Lo mismo es cierto para todas las estructuras de servomecanismos con retroalimentación. La fuente de energía está separada del proceso de traducción de la información, o aplicación del conocimiento. Ello resulta muy obvio en el telégrafo, en el cual la energía y el canal no dependen en absoluto de si el código escrito es francés o alemán. La misma separación entre energía y proceso impera en la industria automatizada o cibernética. La energía eléctrica puede aplicarse indistinta y rápidamente a muchos tipos de tareas. Ello nunca ocurrió en los sistemas mecánicos. La energía y el trabajo realizado siempre estaban en relación directa, bien se tratara de la mano y del martillo, del agua y de la rueda, del caballo y del carro o del vapor y del pistón. La electricidad ha brindado una extraña elasticidad a esta cuestión, un poco como la luz, que ilumina un campo total sin imponer lo que se hará en él. Como la energía eléctrica, una misma luz permite realizar una gran variedad de tareas diversas. La luz es una energía no especializada idéntica a la información y al saber. También guardan esta misma relación la electricidad y la automatización, ya que ambas pueden aplicarse de muy variadas maneras. La comprensión de este hecho es indispensable para entender la edad electrónica y la automatización en particular. La energía y la producción tienden ahora a fusionarse con la información y el saber. La comercialización y el consumo tienden a unirse en la educación, la iluminación y la entrada de información. Todo ello forma parte de la implosión eléctrica que ahora sigue, o sucede, a siglos de explosión y de creciente especialización. La edad electrónica es literalmente una época de iluminación. Así como la luz es a la vez energía e información, la automatización eléctrica entrelaza producción, consumo y saber en un proceso inextricable. Por este motivo, los profesores ya son el grupo laboral más numeroso en la economía estadounidense y bien podrían convertirse en el único grupo
El mismo proceso de automatización que está provocando un receso de la actual mano de obra en la industria está haciendo el saber en sí el principal artículo de producción y consumo. De ahí el desatino de la alarma por el desempleo. El aprendizaje pagado ya se está convirtiendo en la principal fuerza laboral y nueva fuente de riqueza en nuestra sociedad. Este es el nuevo papel para los individuos en la sociedad, mientras que las antiguas ideas mecánicas de empleos o tareas fragmentadas y de huecos especializados para los trabajadores van perdiendo todo su sentido en condiciones de automatización. Los ingenieros suelen decir que, a medida que aumentan los niveles de información, casi todos los tipos de material pueden adaptarse a cualquier aplicación. Este es un principio clave para comprender la automatización eléctrica. En el caso de la electricidad, como la energía para la producción es independiente de la operación productiva, interviene en la interacción total y orgánica no solo la velocidad, sino también el hecho de que la electricidad es información pura que, en la práctica, ilumina todo lo que toca. Cualquier proceso que se acerque a la interrelación instantánea de un campo total tiende a elevarse al nivel de la conciencia activa, por eso parece que los ordenadores piensan. De hecho, por el momento, están altamente especializados y distan mucho de tener el completo proceso de interrelación en que consiste la conciencia. Obviamente, pueden simular el proceso de la conciencia como las redes eléctricas globales empiezan a simular la condición del sistema nervioso central. Pero un ordenador consciente seguiría siendo una extensión de la conciencia del mismo modo que el telescopio es una extensión de los ojos o el muñeco del ventríloco una extensión de este. Por supuesto, la automatización adopta el servomecanismo y el ordenador. Es decir, adopta la electricidad como almacén y acelerador de la información. Estas características de almacén, o memoria, y de acelerador son esenciales en todo medio de comunicación. En el caso de la electricidad, lo que se almacena o se transporta no es una sustancia corpórea, sino percepción e información. En cuanto a la aceleración tecnológica, ¿se está acercando ahora a la velocidad de la luz? Todos los medios no eléctricos no habían hecho sino apresurar un poco las cosas. La rueda, la carretera, el barco, el avión, e incluso el cohete espacial, carecen absolutamente de la cualidad de movimiento instantáneo. Resulta extraño, pues, que la electricidad haya investido a todas las organizaciones humanas existentes con un carácter totalmente nuevo. Hasta el trabajo del hombre se está convirtiendo en una especie de iluminación. Así como Adán en el jardín del Edén, antes de su caída, tenía por cometido contemplar y dar un nombre a todas las criaturas, lo mismo hace la automatización. Ahora solo tenemos que nombrar y programar un proceso o producto para que éste tenga lugar. ¿No se parece esto al caso del Esmo de Alcap? Solo había que mirar un Esmo y pensar fervorosamente en caviar o chuletas para que el Esmo se transformara estáticamente en el objeto deseado. La automatización nos lleva al mundo del Esmo, el artículo hecho a la medida está sustituyendo al producido en masa. Como dicen los chinos, acerquémonos al fuego para ver lo que decimos. Los cambios eléctricos asociados con la automatización no tienen nada que ver con las ideologías ni los programas sociales. Si fuese el caso, podrían retrasarse o controlarse. En lugar de ello, la extensión tecnológica del sistema nervioso central que llamamos medios eléctricos se inició hace más de un siglo, subliminalmente. Y subliminales han sido y son sus efectos. En ningún periodo de su cultura ha comprendido el hombre los mecanismos psíquicos implicados en la invención y la tecnología. Hoy día, es la velocidad instantánea de la información eléctrica la que posibilita, por primera vez, el fácil reconocimiento de los patrones y contornos formales de los cambios y el desarrollo. El mundo, pasado y presente, se nos aparece ahora como el crecimiento de una planta en una película. Muy acelerada. La velocidad eléctrica es sinónima de luz y de comprensión de las causas. Con la aplicación de la electricidad en situaciones previamente mecanizadas, se descubren fácilmente conexiones y patrones causales que no podían observarse con los ritmos más lentos del cambio mecánico. Si reproducimos al revés el largo desarrollo de la alfabetización y de la imprenta y de sus efectos sobre la experiencia y la organización social, veremos fácilmente cómo estas formas produjeron el elevado grado de uniformidad y homogeneidad social es indispensable para la industria mecánica. Con solo reproducirlas al revés, se obtiene precisamente ese choque del desconocimiento de lo familiar, necesario para la comprensión de la vida de las formas. De hecho, al invertir gran parte de nuestro desarrollo mecánico, la electricidad nos obliga a reproducirlo al revés. La mecanización depende de la fragmentación de los procesos en pedacitos homogeneizados aunque inconexos. La electricidad vuelve a unificar estos fragmentos, ya que su velocidad de operación requiere un elevado grado de interdependencia entre todas las fases de cualquier operación dada. Son esta aceleración y esta interdependencia las que han acabado con la cadena de montaje en la industria. Esta
misma necesidad de interrelación orgánica, producida por la velocidad eléctrica de sincronización, nos pide que establezcamos, industria por industria y país por país, la misma interrelación orgánica efectuada en primer lugar en la unidad automatizada por separado. La velocidad eléctrica necesita una estructuración orgánica de la economía global casi tanto como la anterior mecanización mediante la imprenta y la carretera requería la aceptación de la unidad nacional. No olvidemos que el nacionalismo fue una poderosa invención y revolución que, en el Renacimiento, hizo desaparecer muchas de las regiones y lealtades locales. Esta revolución se realizó casi totalmente gracias a la aceleración de la información producida por los uniformes tipos móviles. El nacionalismo recortó gran parte del poder y de las agrupaciones culturales tradicionales que lentamente habían crecido en varias regiones. Durante mucho tiempo, los diversos nacionalismos han obstaculizado la unidad económica de Europa. El mercado común solo apareció después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra es cambio social acelerado del mismo modo que una explosión es una reacción química y un movimiento de materia acelerados. Con las velocidades eléctricas rigiendo la vida social e industrial, la explosión en el sentido de desarrollo relámpago se convirtió en la norma. Por otro lado, el anticuado tipo de guerra se volvió tan irrealizable como jugar a la rayuela con excavadoras. La interdependencia orgánica significa que un trastorno en cualquier parte del organismo puede resultar fatal para el conjunto. Todas las industrias han tenido que replantearse, la torpeza de la expresión da una idea de lo doloroso que fue el proceso, función por función, su lugar en la economía. Pero la automatización no obliga solamente a la industria y a los urbanistas a relacionarse de algún modo con la realidad social, sino también a los gobiernos e incluso a la educación. Las varias ramas militares tuvieron que alinearse muy rápidamente con la automatización. Han desaparecido las incómodas formas mecánicas de organización militar. Pequeños equipos de expertos han sustituido a los ejércitos de ciudadanos de antaño y ello se hizo más velozmente incluso que la reorganización de la industria. La ciudadanía uniformemente preparada y homogeneizada, que tanto tiempo requiere para su formación y tan necesaria resulta en una sociedad mecanizada, se está convirtiendo en una carga problemática en una sociedad automatizada, ya que la electricidad y la automatización requieren enfoques en profundidad en todos los campos y en todo momento. De ahí el repentino rechazo de los bienes, paisajes, estilo de vida y educación estandarizados que se está produciendo en América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial. Es un cambio impuesto por la tecnología eléctrica y por la imagen televisiva en particular. La automatización en gran escala apareció y se dejó notar por vez primera en las industrias químicas del gas, del carbón, del petróleo y de la metalurgia. Los importantes cambios que la energía eléctrica hizo posibles en estas operaciones ahora han empezado a invadir, gracias al ordenador, todas las áreas de gestión y administración empresarial. En consecuencia, mucha gente ha empezado a ver la sociedad en conjunto como una única máquina integrada de crear riqueza. Esta ha sido la perspectiva normal de la gente de bolsa que manipula acciones e información valiéndose de la cooperación de los medios eléctricos de la prensa, de la radio, del teléfono y del teletipo. Pero la peculiar y abstracta manipulación de la información como herramienta de creación de riqueza ha dejado de ser monopolio de los agentes de bolsa. Ahora la comparten todos los ingenieros e industrias de la comunicación. Con la electricidad como fuerza energética y de sincronización, todos los aspectos de la producción, del consumo y de la organización se vuelven incidentales a las comunicaciones. La idea misma de comunicación como interacción es inherente a lo eléctrico, que combina en su inclusiva diversidad tanto la energía como la información. Cualquiera que empiece a examinar los patrones de la automatización descubrirá que el perfeccionamiento de una máquina individual para hacerla automática implica retroalimentación. Significa introducir un bucle, o circuito, de información donde antes solo había un flujo unidireccional o secuencia mecánica. La retroalimentación es el fin de la linealidad, que apareció en el mundo occidental con el alfabeto y las formas continuas del espacio euclidiano. La retroalimentación, o diálogo de la máquina con su entorno, supone entrelazar aún más las máquinas individuales en una galaxia que abarca toda la planta. El siguiente paso es entrelazar aún más las plantas y fábricas individuales en la matriz industrial completa de los bienes y servicios propios de una cultura dada. Por supuesto, esta última fase alcanza la esfera política, ya que operar un complejo industrial como un sistema orgánico afecta al empleo, a la seguridad, a la educación y a las políticas y requiere una comprensión completa, y por adelantado, de los futuros cambios estructurales. En dichas organizaciones eléctricas e instantáneas, no hay sitio para los planteamientos torpes ni para los factores subliminales. Así como los artistas del siglo pasado empezaron a construir sus obras al revés, empezando con el efecto, lo mismo ocurre ahora con la industria y la planificación. En general,
la aceleración eléctrica requiere un conocimiento completo de los efectos últimos. Las aceleraciones mecánicas, por muy radicales que resultaran en su reorganización de la vida personal y social, podían producirse de forma secuencial. En general, la gente podía vivir durante toda su vida dependiendo de un único conjunto de aptitudes. Esto no ocurre con la aceleración eléctrica. La adquisición de nuevos conocimientos y aptitudes básicos es una de las necesidades más comunes y uno de los hechos más molestos de la tecnología eléctrica. Los altos ejecutivos, o peces gordos, 62, como se los llama arcaica irónicamente, son uno de los grupos más fuertemente presionados y más constantemente acosados de la historia humana. La electricidad no solo ha ido pidiendo conocimientos cada vez más extensos e interacciones cada vez más rápidas, también ha hecho que la armonización de los ritmos de producción sea tan rigurosa como la que se exige a los músicos de una gran orquesta sinfónica. Y las satisfacciones son tan escasas para los altos ejecutivos como para los miembros de la orquesta, ya que estos no pueden oír la música que llega al público. Solo oyen ruido. Un resultado de la aceleración eléctrica en la industria en general ha sido la creación de una intensa sensibilidad para los procesos e interrelaciones del conjunto, que a su vez demanda tipos de organización y talentos siempre nuevos. Vista en la antigua perspectiva de la edad de la máquina, esta red eléctrica de fábricas y procesos parece frágil y apretada. De hecho, no es mecánica, y ya empieza a desarrollar la sensibilidad y la flexibilidad del organismo humano. Además de las interrelaciones complejas e instantáneas de la forma orgánica, la industria automatizada adquiere también la versatilidad necesaria para múltiples usos. Una máquina concebida para la producción automática de bombillas representa la combinación de un proceso que antes se hacía con varias máquinas. Con un único operador, puede funcionar de forma tan continua como el árbol, con sus entradas y salidas. Pero, a diferencia del árbol, la máquina dispone de un sistema incorporado de plantillas y accesorios que pueden modificarse para que pase a producir toda una gama de productos, de los tubos de radio y vasos de vidrio a los adornos de árbol de Navidad. Aunque una planta automatizada sea casi como un árbol en cuanto a sus entradas y salidas, es uno que puede ser tanto roble como arce o nogal, según se necesite. Otra característica de la automatización o lógica eléctrica es que la especialización no se limita a una sola especialidad. Si bien la máquina automática funciona de un modo especializado, no está limitada a una sola línea. Así como las manos y los dedos pueden hacer varias tareas, la unidad automática incorpora un poder de adaptación que no existe en la fase mecánica y preeléctrica de la tecnología. A medida que algo se hace más complejo, se vuelve menos especializado. El ser humano es más complejo y menos especializado que un dinosaurio. Las antiguas operaciones mecánicas estaban diseñadas para ser más eficientes a medida que se hacían más grandes y más especializadas. En cambio, la unidad eléctrica y automatizada es muy diferente. Las nuevas máquinas automáticas para hacer tubos de escape de coche tienen más o menos el tamaño de 2 o 3 escritorios. El panel de mando informatizado es del tamaño de un atril. No tiene matriz ni accesorios ni ajustes, sino dispositivos de propósito general como arrastradores, torcedores y adelantadores. Con esta máquina y a partir de tubos normales, pueden hacerse sucesivamente 80 tipos distintos de tubos de escape tan rápida, fácil y económicamente como hacer 80 iguales. Lo característico de la automatización eléctrica es ese retorno a la flexibilidad artesanal de propósitos múltiples que tienen las manos. Ahora la programación puede incluir un sinfín de cambios de programa. Es la retroalimentación eléctrica, o patrón de diálogo, de la máquina, automática o programada por ordenador lo que la distingue del anterior principio mecánico de movimiento unidireccional. El ordenador ofrece un modelo que tiene características comunes a todas las automatizaciones. Desde la entrada de materias primas hasta la salida de los productos acabados, las operaciones tienden a ser independientemente, e incluso interdependientemente, automáticas. El sincronizado concierto de operaciones está bajo el control de guías e instrumentos que pueden modificarse desde el panel de mando, también electrónico. Los materiales de entrada y de salida son relativamente uniformes en forma, tamaño y propiedades químicas. Pero el tratamiento en estas condiciones permite aprovechar el más alto nivel de capacidad durante cualquier periodo dado. En comparación con las antiguas máquinas, es la diferencia entre el oboe en la orquesta y el mismo sonido en un instrumento de música electrónico, con el que se pueden generar todos los sonidos en cualquier intensidad y duración. Cabe tomar nota de que la antigua orquesta sinfónica era una máquina compuesta de instrumentos separados que causaba un efecto de unidad orgánica. Con el instrumento electrónico, se empieza con la unidad orgánica como realidad inmediata de perfecta sincronización. Por ello, es vano el intento de causar dicho efecto de unidad orgánica, la música electrónica debe buscarse otros objetivos. Y lo mismo ocurre con la dura lógica de la automatización industrial.
Todo lo que hacíamos mecánicamente con un arduo trabajo y coordinación, ahora puede hacerse eléctricamente sin esfuerzo alguno. De ahí el espectro del desempleo y el empobrecimiento en la edad eléctrica. La riqueza y el trabajo se convierten en factores de información y se requieren estructuras totalmente nuevas para llevar un negocio o relacionarlo con las necesidades de la sociedad o de los mercados. Con la tecnología eléctrica, los nuevos tipos de interdependencia e interprocesos instantáneos que se hacen cargo de la producción también penetran en el mercado y la organización social. Por este motivo, han dejado de ser adecuados los mercados y la educación diseñados con vistas a los productos del trabajo servil y agotador y de la producción mecánica. Hace ya tiempo que la educación ha adquirido el carácter fragmentario y gradual del mecanismo. Está sometida ahora a una creciente presión para que adquiera las interrelaciones y la profundidad indispensables en el mundo del todo a la vez de la organización eléctrica. Paradójicamente, la automatización hace necesaria la educación en humanidades. La edad eléctrica de servomecanismos libera de repente al ser humano de la servidumbre mecánica y especialista de la anterior edad mecánica. Así como la maquinaria y el automóvil liberaron al caballo y lo llevaron al campo del ocio, lo mismo hace la automatización para el hombre. De repente, nos vemos amenazados por una liberación que nos obliga a hacer uso de todos nuestros recursos internos de empleo autónomo y de participación imaginativa en la sociedad. Los individuos parecen predestinados al papel del artista en la sociedad. Otro de sus efectos es que la mayoría de la gente se ha dado cuenta de hasta qué punto habían llegado a depender de las rutinas fragmentarias y repetitivas de la era mecánica. Hace miles de años, el hombre cazador-recolector emprendió tareas localizadas o relativamente sedentarias. Empezó a especializarse. El desarrollo de la escritura y de la imprenta fueron etapas clave de este proceso. Estas resultaron sumamente especializadas en su separación de las funciones del saber y de la acción, aunque a veces llegara a parecer que la pluma era más poderosa que la espada. Pero, con la electricidad y la automatización, la tecnología de procesos fragmentados se fundió de repente con el diálogo humano y la necesidad de consideración general de la unidad humana. De repente, el hombre se ha convertido en nómada recolector de conocimientos, nómada como nunca, mejor informado que nunca, más libre que nunca de la especialización fragmentaria, aunque implicado como nunca en el proceso social total, ya que, con la electricidad, extendemos globalmente nuestro sistema nervioso central y lo relacionamos instantáneamente con toda la experiencia humana. Tan acostumbrados estamos a ese estado de cosas en las noticias de la bolsa o en los titulares sensacionalistas de primera plana, que nos resultará más fácil captar el significado de esta nueva dimensión si se nos dice que ya pueden pilotarse por ordenador aviones que aún no se han construido. Pueden programarse las especificaciones de un avión y probarlo en una gran variedad de condiciones extremas antes de que salga de la mesa de dibujo. Lo mismo ocurre con todo tipo de productos y organizaciones. Podemos ahora abordar por ordenador las más complejas necesidades sociales con la misma seguridad arquitectónica que veníamos aplicando a la vivienda particular. La industria en conjunto se ha convertido en la unidad de medida, y lo mismo la sociedad, la política y la educación. Gracias a los instrumentos eléctricos para almacenar y transferir información con rapidez y precisión, las unidades más grandes se manejan con la misma facilidad que las pequeñas. Así, la automatización de una fábrica, o de toda una industria, brinda un modelo reducido de los cambios que deben darse en la sociedad a raíz de la tecnología eléctrica. La interdependencia total es el punto de partida. Sin embargo, el abanico de opciones en diseño, énfasis y objetivo, dentro del campo total de interprocesos electromagnéticos, es mucho mayor de lo que habría sido posible con la mecanización. Puesto que la energía eléctrica es independiente del lugar o de la operación productiva, crea patrones de descentralización y de diversidad en el trabajo. Esta lógica se ve más clara en la diferencia, por ejemplo, entre la luz del fuego y la eléctrica. Las personas apiñadas alrededor de un fuego o de una vela por la luz del calor tienen menos oportunidad para dedicarse a pensamientos o actividades independientes que las personas que disponen de luz eléctrica. Del mismo modo, los patrones sociales y educativos latentes en la automatización son los de la autonomía laboral y artística. El pánico ante la automatización como amenaza de uniformidad a escala mundial no es sino la proyección en el porvenir de la estandarización y especialización mecánicas, que ahora pertenecen al pasado.